Vale, ya estamos en directo. Vamos a ver que funcione esto correctamente. Vamos allá, allá y allá. Vale, perfecto. Esto por aquí. En principio debería estar funcionando todo correctamente. Me deberíais estar escuchando bien. Imagino, intuyo, creo. Debería ser así. Vamos a guardar el micro un poco. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Todo bien, ¿no, chicos? Vale. A ver, como siempre, voy a hacer que esto vaya funcionando correctamente. Voy a compartirlo everywhere. Buenas, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Ya sabéis, si podéis darle un fuerte like, se agradece un montonazo. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y vamos para allá, ¿no? Vamos a darle cañita. A ver, un momentito. Vamos a darle por aquí. Por aquí, por aquí. Vale, vamos para allá. A ver, un momentito. Se escucha todo bien, ¿no, chicos? No escucháis nada ahora del este porque ese lobo... Ahí estamos. Ese lobo, muchas gracias, tío, por esa membresía de legendaria. Muchas gracias, lobo, tío. Muchas gracias. En principio no tendrían que sonar, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto un poco, que a veces se le va la pinza. Se le va un poco la pinza a veces a esto. Estoy compartiendo el directo, ¿vale? Por diferentes sitios y esos, ya sabéis. Desde la uni. ¿Estáis desde la uni? Ahora a ver cuando empieza, pues que pues sonará algo, no os preocupéis. Vale, a ver, lo comparto también por aquí. Sí, es un Nintendo Direct, recordáis que... deberían sonar, tío, no sé por qué están un poco bugged, ¿verdad? ¿Me da a mí? ¿O qué está ocurriendo? ¿Esto qué es? Vale, esto no es nada. A lo mejor se ha quedado un poco bugged, no pasa nada, luego lo miro. Ah, no, porque si son las de compartir no suenan, recordad, son las nuevas las que suenan, es por eso por lo que no suenan. Son las nuevas membresías las que suenan, las renovaciones y demás. Esas son las que suenan, ya decía yo. No, las que son de aviso no... Las que son vuestras manuales no, esas no saltan. Because YouTube. Pero gracias, chicos, por la membresía de 8 meses de tier legendario de Lobo y de tier épico de 10 meses de Asenios. Muy buenas, chicos. Vamos a ver, así en grandecito puede estar guay, ¿eh? Puede estar guay. Pues un poquito así de... A ver, un poquito ahí. Un poquito de musiquita, ¿no? Faltan 10 minutitos, bueno, 11 minutos. Chicos, ¿qué esperáis? A ver, dejadme en el chat, chicos. Primero, un fuerte like, por favor. Si estáis viendo esto en vídeo, una buena suscripción si no estáis suscritos. Y ya sabéis que podéis apoyar el canal haciéndoos miembros como han hecho Asenius, Baku, Lobo, para apoyar el contenido del canal y que vosotros recibáis recompensas. Ahora estamos dándole muchísima caña a los miembros del canal de Splatoon 3, fuera de directo y en directo cuando juguemos. Y para allá, chicos. ¿Cómo vais? ¿Qué esperáis, chicos? ¿Qué esperáis? Humildemente espero nada. Zelda Breath of the Wild 2. Yo creo que algo dirán. Yo creo que algo dirán. Pero a ver, chicos, vosotros decidme. Fecha de Silson y Sonic. Veremos. Ya está en 2023, ya lo anunciaron el otro día. Enseñaron el menú y el gameplay y demás en la conferencia de Ubi. El DLC, probablemente el Mario & Rabbids también, a lo mejor digan algo. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Sonic Frontiers está a la vuelta de la esquina, es cierto. Es bastante probable, aunque tiene fecha ya, efectivamente, sí. Sale el mismo día que el God of War. O un día antes, pero creo que es el mismo día. Mario nuevo. Me sorprendería, yo creo que no va a haber Mario nuevo. Pero molaría, la verdad. Molaría, estaría bastante guapo. Mala idea el que... Ah, lo de sacarlo con el God of War. Bueno. Sí, es que sale el mismo día que el God of War, entonces. Sí, 8 de noviembre. El ARMS 2. Pues lo he dicho, chicos. Aquí que hay miembros en el canal, os lo pueden decir, que estamos pegándonos unas viciadas en la comunidad y en el Discord con miembros del canal, jugando al Splatoon 24/7.
Y con la buena comunidad ahí que tenemos montada, chicos. Así que sabéis, si os gustan los vídeos que estaba haciendo... Uy, va, que se peta la música. Si os gustan los vídeos que estaba haciendo, la serie que estoy haciendo ahora del Platoon y demás, y queréis apoyar a este humilde servidor y vosotros recibir cositas, por supuesto, tenéis ahí el botón unirse o el primer enlace en la descripción. Ese Destino, ahí estamos. Muchas gracias por esos 9 meses, Destino. Muchas gracias, Destino. 9 mesazos ya también, hecho miembro del canal. ¿Qué pasa, Dani? No, empieza ahora en 9 minutos, chicos. Ahora en 9 minutitos. Gracias, chicos, por las renovaciones de las membresías. Que pongan Netflix en la Switch ya de una vez. A ver, teniendo en cuenta que Netflix probablemente se vaya un poco a pique, lo veo un poco más complicado. Pero bueno, vamos a ver qué tal. La saga de Wario en plataformas está muertísima, sí, desgraciadamente. Molaría un plataformas de Wario nuevo, ¿eh? Y que se dejasen un poquito de WarioWare, la verdad. Que el último ha sido un poco... Pero bueno. Ese Jame, 10 mesazos ahí, miembro del canal. Moy Squad épico. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis, chicos, si queréis formar parte de la comunidad que tenemos ahí montada en el Discord y en el canal, botón unirse y os hacéis miembros y apoyáis al canal, por supuesto, así que adelante. 8 minutos, chicos. 8 minutitos. 8 minutitos y empieza. Empiezo a tener mucho calor, la verdad. Mucho, voy a encender el ventilador. Entendido. Ahí estamos. Estoy esperando a que me llegue el Splatoon. ¿No te llega hoy, Dani, tío? Pues cuando te llegue hay que viciar, ¿eh? Que estamos dándole caña que flipas ahí en el Discord. Ha llovido en Valencia. De hecho está lloviendo. Sí. Está lloviendo ahí a tope. Sí. Viciada de la buena, Dani. No, de la de Play no creo que lo haga. Es muy tarde. Y a esas horas ya estoy out. Aparte, la de Sony creo que son... Es cerca de las 12 de la noche y es media hora nada más. Pues, a ver, si tenemos que hacer un bingo, Dani, yo te diría... El Wind Waker y el Twilight Princess en un pack de 2. O sea, los dos en un juego. En un pack, me refiero. La trilogía de Metroid Prime. A lo mejor que digan algo de Metroid Prime 4. Diciendo cosas nuevas, ¿eh? Yo a lo mejor algo de Breath of the Wild. Venga, va, y una Switch Pro, venga, va. No hay que perder la esperanza, chavales. No hay que perder la esperanza. Switch Pro, edición Splatoon 3. Yo lo veo, ¿eh? Lo veo, lo veo. A ver qué tal, tú. Vamos a ver qué tal. ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas la nueva consola directamente ya? Mira, va, que vamos a quitar 2 años de la Switch para sacarla ahora. Algún teaser del DLC, demasiado pronto. Demasiado pronto. Pero bueno, ojalá. Pero teniendo en cuenta lo que tarda Nintendo en sacar DLCs, espéralo para marzo del año que viene o abril. El anuncio, digo, el anuncio. Yo creo que el DLC de Splatoon se va a verano del año que viene. Cuando vaya a hacer un año o algo así, yo creo que es cuando saldrá. No lo sé, ni idea, la verdad. Yo he hecho un poquito ahí mis cábalas. He hecho ahí un poquito mis... Mi bingo. Mi bingo. 5 minutos, chicos. 5 minutitos y empezamos. Ya, bueno, pero nos referimos a la expansión, claro. No, pero necesita DLC. Tiene muy pocos mapas, Dani. Lo necesita, lo necesita. Pero vamos, tendrá, va a tener soporte durante 2 años, ya lo han dicho. Y que los pases de batalla duran 3 meses, los del Splatoon, o sea que se pueden hacer bien. La verdad, se pueden hacer bien.
4 minutitos, chicos. 4 minutitos. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Tiene 12 mapas el Splatoon 3. 4 del 3, 4 del 2 y 4 del 1. Las nuevas pistas de Mario Kart hasta diciembre, olvídate de ellas. Salen cada 3 meses. Salen en cada season, básicamente. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? No hay que pagar por los pases de batalla. Son los catálogos, ya lo verás, Dani, cuando lo tengas. Lo primero que tienes que hacer es meterte en el multi y subir a nivel 4. Y a partir de ahí ya desbloqueas las cosas. Pero guay, ¿eh? Ya está, chavales, estamos ahí a puntito, ¿eh? A puntito. A puntito, a ver qué tal, chicos. 40 minutazos. Esperemos que sea interesante, la verdad. Con que haya un par de cosas, así que digas, leñe, joder, qué guapo está esto, me conformo. La verdad. 3 minutos para Switch Pro. Molaría que el meme se hiciese verdad, se fuese real, ¿eh? Estaría muy guay. Hola, ¿de qué va a tratar este Nintendo Direct? Pues eso es lo que vamos a descubrir. Eso es lo que vamos a descubrir. Hombre, un Mario estaría muy guapo, Sergi, también, te lo digo. Sinceramente. ¿Estás en segundo? Dale caña, tío. ¿Te imaginas que meten chat de voz dentro del juego en el Splatoon? Julen sería feliz, te lo digo en serio. Julen sería feliz. 3 minutitos, chicos, 3 minutitos. Ya hicieron las VR de Nintendo. A ver, bueno, Nintendo Labo VR, ¿me entendéis? Pero bueno, técnicamente lo han hecho. Empezaste primero bachillerato. Yo creo que algo de Breath of the Wild sí que dirán. Algo, lo que sea, aunque sea muy poco. Pero yo creo que sí. Bueno, lo hacen y me pego un día dando volteretas para atrás. Splatoon Battle Royale, tú. Yo antes preferiría un Mario Galaxy 3 que a un Odyssey 2, la verdad, sinceramente. Ojalá. Ojalá. Chavales, que esto empieza, ¿eh? Esto empieza. ¡Esto empieza! A ver qué tal. Ahí estamos. Vamos a ver qué tal se da la cosa, ¿eh? ¡Qué ganitas! Hay ganitas. Breath of the Wild sale el año que viene. Que yo creo que... A ver, yo es que creo que Breath of the Wild lo van a sacar como... O sea, los Zelda tochos van a ser siempre así, en plan... Final de una generación, comienzo de la nueva. Y salen en las dos. Como han hecho desde el... Bueno, de hecho... Bueno, sí, desde el Twilight Princess fue cuando lo hicieron. Es verdad, los Persona también. Ojalá, Carlos, tío, ojalá. Ojalá tengamos alguna cosa ahí bien interesante, bien rica, tío. En Switch lo dudo. A ver, está anunciado ya el remake, pero para Play 5, de momento. 1 minuto. Esto está en su sitio, ¿no? Sí, está en su sitio, vale. Empieza ahora, en 1 minutín. Vamos a ver qué tal, chicos. Hay ganitas, hay ganitas. Hay ganitas. Donkey Kong. Los que están haciendo... Los que hacen Donkey Kong son los que están haciendo el Metroid Prime 4. Mario Galaxy 3 y vendo mi pierna. ¿Cuál de las tres hace? ¡Eh! ¡Hype, chavales! Vámonos, vámonos. Vámonos. Se escucha bien, ¿no? Venga, chicos, Nintendo Switch Pro, ya sabéis. We live on the continent of Helios. Por favor, no más Fire Emblem. Surrounding a holy land at its center. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. Vale. We called upon heroes from other worlds to aid us. Esto huele a Fire Emblem que flipas, no sé por qué.
With them, the Hay muchas warriors of espadas, our nation Bueno, esto, no, In the end, ¿esto qué es? we were victorious in defeating and imprisoning the Fell Dragon. ¿Esto qué es? In the years since, our world has been safe. But now, I sense a ¿Esto huele a resurrection. JRPG o algo de The eso? binding weakens. Vale, esto es muy Fire Emblem, ¿no? ¿Confirmamos Fire Emblem? Se ve guapo, Pero tío, esta gente... Una pregunta en serio, ¿cuántos Fire Emblems hacen por mes? Porque en cada Nintendo Direct hay un Fire Emblem. Ya sea un DLC, ya sea uno nuevo. Es increíble, macho. Es increíble. Engage. Va a salir para la Engage, ¿te imaginas? Ahora sale el Nokia ahí. You're really awake, yeah? ¡Ay, Dios, Krige! Years? That's how long I've been asleep. What are those horrible things? What are those? If I may, you are a divine dragon, a member of a royal ¿Por qué los ponen en inglés? ¿Por qué? Deities. The war. The Fell Dragon. Que lo digo, que hacen como 3 Fire Emblems por mes, tío. Aproximadamente, calculamos. I've had my eye on you. The ring. North, right. Aproximadamente, Sigurd. Leave it to me. Ha dicho Cigar, Se llama Cigar, uno de nuestros compañeros. I know, but it will liven up as we gain allies. The time has come. Muy generoso eres. Emblem. Engage. Tío, no puedo con las voces en inglés en estos juegos, no puedo. Mira que tiene buena pinta, porque los Fire Emblem son buenos juegos. Pero es como, por favor, parad. Please grant me your strength. Ah, bueno, porque es lo que vende. She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Helios. Tiene la mitad del pelo azul, pero su ojo de ese lado es rojo y al revés. ¿Marth, que es como un espíritu o algo así, o cómo? Pues nada, chavales, otro Fire Emblem. Para el 20 de enero del año que viene. Hello, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi. ¿Qué pasa, and I'll be your Koizumi? guide for today's Nintendo Direct. ¡La Pro, la Pro! What you just saw was the latest installment of the Fire Emblem series, Fire Emblem Engage. In addition to the standard version, we'll also be releasing the Fire Emblem Engage Divine Edition, containing collectible items. Hombre, mucho de Divine eso no tiene, Please look forward to more Un póster. information about Tío, this que game un in the póster future. sea algo exclusivo. Algo estamos haciendo mal, At our first batch of headlines. Vamos, 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 vamos. Hombre, It Takes Two. Viene para Switch. Este juego tenéis que jugarlo, por favor. Hacedlo. Cody and May's relationship is on the rocks, Oh, Dios, los gráficos. but it gets even tougher. Las caras eran un when píxel they're turned progresivo. into dolls. To get their bodies back, Qué they'll juegazo, brave an onslaught of Que me lo pasé con Dani en challenges, directo, but tío. working together Qué juegazo, is the tío. only way forward. Team up and cooperate with a friend in this critically acclaimed two-player platforming Qué juegazo, adventure. tío. Even the bumpiest road can be traveled with someone by your side. Este juego en Switch puede funcionar Venture súper bien, through la verdad. fantastical worlds filled with challenging experiences around every corner. In addition to single system play, Goti, the game can also be played on 2 systems via local wireless. En or local. Es que este online juego en local y además via sin the ocupar la pantalla de la otra persona, loco. Help Cody and May return to normal. With a O partner. sea, que si juegas en portátil no ocupas la pantalla de la otra persona. It Takes Two launches on the Nintendo Joder, Switch system. mira, 3 días November después de 4th. mi cumpleaños. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Eso puede estar muy guapo, la verdad. The Forbidden ¡Hombre! No me gustan los juegos de miedo, pero hombre, un Fatal Frame siempre está bien. Tienen otro nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaban en...? Tenían otro nombre. After mysteriously vanishing as a child, Ruka Minazuki. Me encanta que estás en una mansión súper maligna, pero vas con un
con un vestido de Maiden, ¿sabes? De... Como... Use the camera obscura to repel evil spirits and uncover the memories that were sealed away. Hostia, pedazo de música ahí con copy, ¿no? Habrá que bajarlo un poquito, ¿no? Lo siento, chavales, hay mucha música con copy ahí. Ahora lo pongo, ahora lo pongo. Ya está. Ya está, no pasa nada. There's a new hero who looks mechanical. Introducing Xenoblade. 2 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion pack. No he jugado ni un solo Xenoblade, macho. Mira que me dicen que son buenos juegos. This is Ino, Pero son a new tan hero. largos. She appears to be mechanical. Da bastante Complete her quest to have her cringe. join your party. Expanding your options for classes and battle strategies. Exactamente, es lo que te digo, Jubi, no lo Will entiendo. also be added. ¿Para cuándo el Genshin? Estaba anunciado y se supone que estaba en desarrollo todavía. Battles against tough enemies. No sé. Defeat all enemy waves to earn rewards. Dicen que están muy guapos. Son JRPGs que se desarrollan en los cuerpos de dioses. Special outfits. Como de criaturas super tochas, que son dioses, creo, ¿no? Algo así. More hero and gameplay Todo robot options y la cabeza de will waifu. arrive in Wave 3. Wave 2 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion pass launches on Nintendo Switch October 13th. Get drawn into these Ojo. Nintendo Switch games. Venga, una lista de juegos. Nautical nonsense begins when SpongeBob Dicen que este and juego, Patrick los que lo han probado en in la Gamescom, que está guapísimo. In this 3D platforming adventure, you'll travel through Un nuevo juego portals to de- 7 outlandish de- wish worlds, like Pintamos Sword toda la Forest casa, ¿eh? and Wild West ¿Pero qué es championships. eso? Explore using all sorts of wacky moves, don over 30 fantastic cosmic costumes, Lolazo. and meet your favorite Bikini Bottom residents from the TV series. Oye, el remake estaba guapo, ¿eh? Soak up El que nos pasamos en SpongeBob directo, estaba SquarePants bastante guapo. Cosmic Shake, launching on Nintendo Switch next year. De graphics. You're already ¡Ostras! fit. Pero bueno. With familiar Ah, que es de baile, que es de fitness. North Star. They'll be Omae your wa mou instructors in shindeiru. exercise mode, leading you through Tío. various boxing drills. Defeat as many enemies Lolazo, as you tío. can with just your fists in battle mode, or take on rivals in boss battles, including Jaggy. Fitness Boxing, Fist of the North Star. Es un juego de Launches on fitness. Nintendo Switch, March 2023. Yo tengo el primero, Fitness This Sport o algo así ain't se your llama. uncle's dodgeball. No me acuerdo. Throw whatever you can at opponents in this hilariously hard-hitting party game. Embrace the absurdity. Ah, esto es como el... ¿Cómo se llama este juego? ¿El de agarrarte? Featuring El... ridiculous rules in mad ¿Cómo se llamaba? arenas. Customize your El character from head to toe with hundreds of Gang Beast, ¿no? ¿Se llama? accessories. Plus, challenge up Pero to desde 6 arriba. friends and frenemies in local and online play. Si puedo hacer hora, me lo compro. Oddballers launches on Nintendo Switch early next year. A small Tunic, fox mira. washes ashore Raro que no on saliese, Island. ¿eh? Brave the unknown Dios, el in frame this rate. isometric action adventure game. Your only clue here is the manual. Mario Party Traverse edición the Hacendado. island's interconnected realms to retrieve Dicen que este juego está muy missing bien, pero que pages. es un poco rebuscadete, por lo visto. Dangerous traps and even more dangerous monsters lurk around every corner. Ojo. What La gente que long-lost se lo ha secrets pasado will the island les ha reveal? gustado. Tunic launches on the Nintendo 2 Switch system FPS. September 27th. Por eso hace falta la Pro, a ver si la anuncian. Pre-orders O begin la 2. today on Nintendo eShop. New intel has arrived for these Front Mission remakes. Bueno, remakes de los Four Front Mission. remakes of two Front Mission A ver, si os molan los Fire games. Emblem, es del mismo In estilo. Front Mission 1 remake, you'll pilot giant machines called Bonzers in tactical turn-based combat. As you progress, Pero you'll bueno, obtain tampoco skills es that que- can help you gain the upper hand against opponents. Tenía que salir el juego yo y salió en You can Switch. also Sí, de hecho test está la your demo en el mettle de at the Switch. Coliseum. Puedes probar la demo en el de Switch. Pero que ese juego creo que era el de la Play 3, que luego lo sacaron en la Play 4, la edición como esta extendida, y ahora lo sacan en Switch. ¿Cuál es la mejor Switch que hay en el mercado? A ver, técnicamente la del 2017, o sea, técnicamente todas las Switch son igual de potentes, pero la que mejores cosas tiene es la OLED. Front Mission 2 remake will launch on Nintendo Switch. Pero todas las Switch son next year. iguales, tienen la misma In the potencia. future, a remake of Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. Pues muy bien, perfecto. De momento me interesa cero todo lo que han anunciado. It's a wonderful life for a new generation.
Ay, Dios After mío. nearly 20 years, Ay, Dios mío, el frame rate. the farming experience is reborn. Por favor. Welcome back Bueno, aquí mejora un to poco. Forgotten Valley. Here, you'll manage a farm passed down to you by your Bueno, si te mom. molan este tipo de juegos, Restore and expand your farm as you nurture crops. Care for your friendly animals and help the land flourish. pero estos juegos yo... Ahora, cuando le metes hierba y se rompe el juego, tío. While you're out and about in the valley. Ha sido poner hierba y el juego decir, ¡no, por favor! You might even meet your future partner and start a family. In this installment, those around you will grow older as time goes on. Their appearances will change over the years. ¡Wow! Your child will also choose their career based on how you raise them. Hostia, que te haces viejete. Pero sigues teniendo la misma cara de niño. Especially wonderful farm life in Forgotten Valley lies ahead. Hierba kill FPS. Story of Seasons. A Wonderful Life launches on Nintendo Switch, Summer 2023. No he escuchado buenas cosas de los Story of Season desde hace unos años atrás. ¡Splatoon! ¡Splatoon! Goti, chavales, qué pedazo de juego. A ver, el botón L para poner la radio, por favor. ¿Van a anunciar el Splatfest ahora? El primer Splatfest. ¡Splatfest! ¡Vamos! ¡Vamos! The first post-launch Splatfest for Splatoon 3 A ver, has been Ryan, ¿qué confirmed. eliges? Here's the theme. What would you bring to a deserted island? ¿Qué me llevaría a una isla desierta? Fan, ¿ves? Es que... ¿Ves? Ryan elige cosas buenas. Ryan elige cosas buenas, So tío. many incredible possibilities. Which team will ¡Qué you grande, tío! ¡Qué grande, enorme, tío! El 23 del 9. choose? More free updates are planned for Splatoon 3. Nuevo gear, nuevos gestos. Be on the lookout for more info in the future. Ryan es fan, ¿no? So, Squids, what did you think? A finales de mes, lo que os he dicho antes en el Discord, chicos. Finales de mes, principios de octubre. As for me, I've already decided. I hope you'll all participate as well. Next, please take a look at ¿Pero qué era? ¿Gear? ¿Qué era lo otro? No he visto lo del medio. Como era de Angie, he pasado olímpicamente. Ah, este es el... ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado el nombre. Ah, era el 2, vale. Introducing a brand new game in the Octopath No me he Traveler pasado el primero. series. Demasiado largo. 8 new travelers embark on a journey through the land A ver, of de momento, Celestia. para quien le gusten los JRPGs, Realize a world without conflict, guay, without bloodshed. guay. I'm going to become a star and bring smiles to people's faces, just like Mama. I'm hitting the road. I'll be back once I eliminate that devil called poverty from the world. Particio. Osvaldo. Shall die by my hand. Se ve como el primero. Not again. Hombre, parece que han mejorado un poco el tema de la iluminación y eso, ¿no? Stench of blood. Aunque en el primero también era muy buena. Doubt is what I do. Es que estos juegos sé que me gustarían, pero tendría que dedicarles tanto tiempo, pero tanto tiempo que automáticamente es como que pierdo el interés, ¿sabes? De lo largos que son. Explore Es que encima son 8 world historias, set in a bustling era. ¿sabes? Each traveler's path ¿Tienes precintado el primero, differs Jumi? between day and night. A ver si no hay tongo, la verdad, en el Splatfest. What will happen when Ya, the son paths juegos de muchas horas, intertwine? tío. What's that big round? De muchas horas. And what adventures await them in this new world? Think I found the source. A lo de... Buenas, bienvenidos al directo, chicos, los que estáis entrando nuevos. Ya sabéis, un fuerte like, si no estáis suscritos, suscribiros. Si queréis apoyar ahí, tenéis las membresías del canal, chicos. Que estamos dando una caña entre miembros del canal que flipas. Octopath Traveler 2, chicos. El 24 de febrero. 24 de febrero. No me lo voy a comprar. What you just saw was Octopath Traveler 2 from Square Enix. Luego te lo digo, Dani. Please look forward to the journeys of 8 new heroes. Let's see some more headlines. Venga, va, dale caña.
Anúnciame cosas que me interesan, porfa. A magical home Vaya. is waiting for you. Nintendo, por favor. Welcome to your new fairy tale life in Fae Farm. Cultivate Hombre, este se ve mejor que el otro, ¿eh? and forge everlasting Y si encima es friendships in multijugador, Farm este se ve mejor que el otro, ¿eh? Bastante mejor. Discover magical spells to ¿Ves? grow Este me llama la crops. atención. Face off against mischievous foes. ¿Puedes irte de mazmorras? Bien. Explore the Eso es, adventures of vamos. Zoria. No, en este el frame rate está You bien. befriend a lively cast of characters who call this island their home. Tend and grow your fairy tale farmstead solo or together with up to 4 players in local or online multiplayer. By gathering resources and crafting items, you'll be able to customize your home and enjoy this mesmerizing Este adventure. tiene mejor pinta que el Story of As the Seasons. seasons change, Míralo. new spellbinding Parece surprises cooperativo, can be ¿no? unlocked that'll help you restore Hostia, un Zoria juego así, to si lo its sacan natural baratito, splendor. joder, puede estar guapísimo, tío. Magic awaits in Fae Farm, launching exclusively on Nintendo Switch. Exclusivo de Spring Switch. 2023. A mí me llama, ¿eh? Sí. It's a Hombre, musical blast hacía from tiempo que no the past. sacaban el musical de Final Fantasy, ¿eh? Celebrate the 35th anniversary of the Final Fantasy Pero que es el series remake. with the latest theater rhythm game. Ah, no, es el último. Enjoy iconic songs like One Winged Angel, Torn from the Heavens, El Cedrin. Suteki Dane, and more. There are 385 songs total. Joder, 385 canciones, chavales. Categorized by game, so you can play each stage while experiencing the series through the music. In addition, Madre mía. 2 players locally can complete stages in pair style, while up to 4 players can battle to the beat in Ah, mira, online multijugador, no está multibattle. mal. Eso, Theater los Rhythm anteriores lo Final tenían, Online ¿verdad? begins its symphony on the Nintendo Switch Los system anteriores lo February tenían. 16th, 2023. Pre-orders Yo begin solo jugué el de la today on DS. Nintendo eShop. El de la After the DS. game's launch, paid DLC songs from the Saga Hombre, series, DLC de pago. Nier series, Ah, de Nier también. Octopath Traveler, Ah, bueno. Live Alive, and more will be released. Joder. That's 90 additional songs. Hombre, pues si lo sacan a buen precio. Additions containing a season pass and 27 Tío, extra Season songs, Pass para un juego including musical. Melodies Esto of es nuevo. Life, Esto me will resulta be súper available. raro, Me resulta súper raro, tío. A cosmic Bueno, adventure vale, is él just sale en octubre. around the Fíjate, corner. ¿te puedes creer que con lo que me gustó el Blast primero, off on an adventure of este no me llama galactic nada, Mario nada, and nada la atención? No sé por Let's qué. dive into Y exploration. tiene muy buena pinta. Pero no sé por qué no me llama la atención. No sé por qué. Each one jam-packed with discoveries. Find coins. Y eso que tiene una pintaza increíble. Paths. And help out the locals with their troubles. Se ve genial, la verdad. At shops, you can get items that'll come in handy during battles. After each quest or battle, your team will earn rewards and get stronger. Sparks are here to lend a helping hand. Recruit up to 30 Buenos días desde different LATAM. Sparks, Un saludito. each with their own Bienvenido al special directo. powers and skills. They can help spark a Claro, ahora tienen decisive como las habilidades de los Sparks, utilizando como si fueran los trocitillos del Galaxy. Can Mario and the Rabbids put an end to Es the que se ve darkness? muy bien, tío. Mario Plus Rabbids Sparks of Hope launches on Nintendo Switch October. Me llama mucho la 20th. atención, pero Pre-orders are available now on Nintendo a la vez eShop. no me llama nada. Es A gold edition can also be pre-ordered, containing the base game, weapon skins, and a season pass. pase de batalla, o sea que va a haber expansión. Restore peace between humans and monsters. De momento, poca cosa así bombazo, Rune Factory 3 Ay, Dios mío. returns on Nintendo Switch. Bueno, espérate, el copy. Quests to chat with the Joder, macho. Tío, llevamos 3 juegos de gestión de granjas, 3. Nintendo, por favor. Nintendo. Por favor. Y te puedes convertir en un ovejo. ¿Qué está ocurriendo? He bajado el volumen porque hay una música de fondo que flipas, Ahora lo pongo. Nos tienen que preparar que la agricultura es del futuro. Plus, a new Rune Factory series will launch in the future.
Más juegos para Nintendo 64. Hostia, cómo molaría que anunciasen GameCube, Pilot Wings Pilot Wings 64. Mario Party. Wow. Hombre, si lo puedes jugar online. Mario Party 3. Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Dime que sacas el de X. Pokémon Stadium. Dime que sacas el de X. Ah, no, ese era de GameCube, ¿no? 1080 snowboarding. 1080, 1080, tío. Excite Bike 64. Había un Excite Bike These 64. games Nunca will lo jugué. gradually be added in the future. You can play a selection of Nintendo 64 Tío, games Nintendo, qué and cutres enjoy sois, many more colegas. gaming En vez de benefits. sacarlos todos ahora, me los sacas en Nintendo 2023 Switch otros. Online Plus expansion pack membership. Oh, and there's one more game we should mention. Ah, un juego nuevo. Eso es Metroid. Eso es Metroid. Ah, no, es GoldenEye. Tío, sonaba Metroid al principio, a mí no me jodas. Hostia, el GoldenEye 64. ¡Ojo! Joder, esto era el multijugador con online, chaval. Hostia, el principio era Metroid, totalmente, a mí no me engañan. El principio, eso era Metroid, me han engañado. Tío, ¿qué está pasando con los juegos japoneses hoy? De hecho, este juego me suena un huevo. Me suena muchísimo. A grand adventure into the unknown awaits. Various Daylight launches on Nintendo Switch later today. Juegos de granjas y RPGs, es verdad. A malfunction causes you to crash land on a strange planet. Build a new rocket from scratch in this management sim game. Scour the planet for materials. Pero estos juegos en consola, tío, nunca los veo, Esto es de PC, es que esto es para PC. Es que no me imagino manejando esto con mando, no puedo. Y otro de gestión, efectivamente, sí. A young girl named Ib visits an art museum with her parents in this 2D exploration adventure. She wanders through a busy Nintendo, gallery please. by the artist Guertena until Nintendo, please. one particular piece draws her in. Nintendo, please, por favor. Will she be able to safely return ¿Qué es to her esto, own tío? world? Every decision affects ¿Qué es her esto, fate tío? in Ib. Launching on Nintendo Vámonos. Switch Spring 2023. Mario Strikers Battle League, where 8 players locally on one system can get gritty, is getting a second free update. ¿Alguien sigue jugando a este juego? Joining the roster are Pauline, a physical powerhouse with Pero Nintendo no se da cuenta de que el problema no son los personajes, el problema es que no hay modos de juego. ¡No hay! No hay modos de juego, el juego es el mismo. No, esto tampoco funciona. Nintendo, por favor. The final summer begins. Mira, como plantes un nabo en un sitio. Stop. When strange islands suddenly appear, Ryza and friends set sail to investigate in order to protect their homeland from impending danger. Sprawling landscapes set the stage for your adventure. Freely explore this vast A ver, que world los ateliers no son and malos forge your own juegos, path pero que... in this charming Entiéndeme. RPG. Que solo están anunciando JRPGs, From all solo. walks of life will join your A quien le party. molen los JRPGs va a flipar. During battle, work with your allies to Pero hombre, un poquito de Mario, un skills poquito de Donkey Kong, un which can poquito de be Metroid, un poquito de swapped Zelda, out un poquito when de... no sé. needed. Solo me llama la atención Teamwork Splatoon, after nada all. más. Y el juego ese de... New features are also El de in plantar store. nabos. The keys to this lively adventure are in your hands. Sí, tiene un toquecito. Alchemist of the End and the Secret Key launches on the Nintendo Switch system February 24th, 2023. ¿Qué esperábamos? La Switch 2, totalmente. Wave 3 is on the way. Alguien ha acertado en el chat. Alguien ha acertado en el chat. Here's a sneak peek at 2 courses racing into Wave 3. Merry Mountain from Mario Kart Tour. Pero es que se han filtrado todas las pistas, entonces...
los DLCs que jugaremos 2 días y no jugaremos Peach más. Gardens from Mario Kart DS. Pero sí, alguien lo ha dicho en el chat y ha acertado, ¿eh? Wave 3 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC for the Mario Kart 8 Deluxe game launches this holiday. Nintendo, por favor. Enséñame más. Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can enjoy this DLC at no additional cost. The DLC can Siempre nos pasa lo mismo con los DLCs del Mario Kart. Jugamos 2 días. 2 días y no jugamos How was más. that? Next, we have some news to share about Nintendo Switch Sports. Vas a sacar el golf, es verdad. In the next free update, Gracias, Nintendo. Es que no han cambiado ni la música del juego, tío. of course, you can play these locally. Additionally, up to 8 players online can play at the same time on the same course in survival golf. Those with the most strokes will be Solo habéis tardado medio año en sacar un modo de We juego. previously announced that the update would release this fall. ¿A qué sale ahora? However, we'd like a bit more time for development, so the update is now planned for this holiday. ¡Que se retrasa! A little longer. ¡Que se retrasa! ¡Que se retrasa! ¡Ay, Nintendo, por We have favor! a special guest. Un modo de juego y lo tienen que retrasar. ¡Uno! Hello, it's been a Uno. while. I'm Shigeru Miyamoto. I have a few things I'd like to share with you today, including some news. First, as you may have heard, the Super Mario Bros. Animated movie we're developing with Chris Meledandri from Illumination will release next spring. And Super Nintendo World, which is entering its second year at Universal Studios Japan, will also open in Hollywood, California, in the US. Quiero llorar. Recently, we've been working on the finishing touches for both. Tío, un modo. Today, I'd like to talk a little bit about Pikmin. Pikmin. Bueno, no he jugado a ninguno. It's been over 20 Sácame los years 3 en un since pack the a first game, 20 and we're euros. still Me lo working on compro. the series. This is Pikmin Bloom. El de móvil, It's a tío. smart device game we started with Niantic late last Este year. juego salió hace un año y medio o algo Players all así. over the world are planting flowers. Here's a quick rundown of the game for those who have yet to play it. Pikmin Bloom is a smart device game that uses your location. By walking outside, you can find Pikmin, raise them, and plant Nintendo, por flowers favor. together. All you need to do is take it with you on your daily walks or outings. You can look back at the end of the day and see where you walked. Send out Pikmin and collect the items they found that day. And feed them nectar to increase their petals. Pero este juego ya tiene un año y So, pico, how many steps did we O sea, take? este juego no es de ahora, este juego ya tiene tiempo. While you're out and about, you can also use the AR feature to take photos with Pikmin. ¡Wow! ¿Alguien hace fotos de esto? Pikmin are all around you. Sácame un Let's take a recopilatorio quick de look los at the 3 screen. Pikmin anteriores o algo. Ya no sé hablar. Nearly 700 Pikmin. No esto, tío. They love nectar. If you give Pikmin nectar like you see here, their flowers will bloom. You'll also see the number of steps you've taken that day. Regarding the map, the clouds will clear along the path you walk, so you can keep a record of locations you've visited. I normally move around within Kyoto, but I've also been going to Osaka, to Universal Studios Japan. I occasionally go to Tokyo as well. You'll say to yourself, okay, this time I'll try walking here. It makes trips and walks a lot of fun. It's a very easygoing play experience you can enjoy just by taking it with Muy you. nervioso, ¿eh? I hope you'll try it out. Joder, Nintendo, tío. Okay, now to the main event. Please take a look at this. Que no sea la película. Sacamos un juego. Ah, esto es un Pikmin. Es un nuevo Pikmin. Va a sacar Pikmin... Es el 4, ¿no? No sé, no me he pasado ni uno. El 4, ¿no? Ahí estamos. Venga, Pikmin 4, venga, algo. Nintendo. Para 2023. Venga, va. That's right. Pikmin 4 will launch in 2023. Pero sácame los anteriores, pedazo We de won't be perro. showing any gameplay today. However, you'll be able to play like this, from the Pikmin's perspective near the ground. Ah, bueno, que juegas desde abajo. T-shirt.
O sea, más rollo... Nintendo Bueno, Switch desde la has been perspectiva de los Pikmin en vez de cenital. further concentrate on the core essence of Pikmin Es como un games. juego de We estrategia, call más it o menos. Bandori in Japanese, or strategically planning, deploying, and commanding the Pikmin. I hope you're all looking forward to Pikmin 4. Thank you, Mr. Koizumi. Miyamoto, de verdad, o sea... Thank you very much, Mr. Miyamoto. Now, let's move on to some more headlines. Por favor, algo decente. Take your dancing game to A ver, tiene buena the next pinta. level. A mí me gustan los Just Dance. Han cambiado el menú, ahora tiene como un modo cooperativo con peña o algo así. Bueno, vamos a silenciarlo, ¿vale? Porque estoy escuchando a BTS. Ah, es verdad, multijugador online, pero a la vez, todos juntos o algo así, en vez del modo ese Dance Floor o algo así, no sé. Tío, ¿quién baila haciendo esos gestos solo en su habitación? A ver, a mí me llama la atención, pero es Just Dance, ya está. ¡LOL! Ah, por hola. Uf. Vale, ¿ya puedo subir el volumen? Sí, ya está. Can you survive the season of death? Dejad de plantar nabos. Dejad de plantar nabos. Dejad de plantar nabos, tío. 4 juegos de plantar nabos. 4 juegos de plantar nabos, tío. Por favor. Por favor. Bueno, y de momento pues teclado y con turnos ahora de repente. Plantas nabos y matas gente. You'll begin to uncover the truth of this ill-fated world. After this Madre de mi presentation, vida. a demo containing the opening days of your farm's first season Madre de mi will be vida. available on Nintendo eShop. Save data can be transferred to the full game once purchased. Harvestella launches on Nintendo Switch November 4th. Joder, Square, macho. Por favor, algo. Get ready. Gracias. Devilishly good time. Gracias. Bayonetta. After 500 years, Umbra Witch Bayonetta was revived in the present day. In the first Bayonetta game, she clashed with angels to recover her lost Qué memories. juegazos los Bayonetta, la verdad. And in the second, confronted demons to save her best friend. Now, in this third installment, she'll fight to protect. Lo que me pasa a mí con los Bayonetta es que son hack and slash. Son juegos que te los pasas del tirón súper rápido y ya está. Entonces me duran muy poco. A mí me gusta mucho el diseño del 2, pero el del 3 no me disgusta, Those who have overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her include the journalist Luca and another Umbra witch, Jean. New ally Viola also Es verdad, el nuevo joins in personaje, the Viola. action. A hair-raising, demon summoning, globe-trotting adventure awaits in Bayonetta 3. 28 de octubre, sale en nada. October 28th. Pre-orders are available Vale, now bueno, bien. on Nintendo eShop. After today's Nintendo Direct, a new trailer delving more into gameplay will launch on our official YouTube channel. Bueno, vale. Molaría una demo, la verdad. A dark fantasy mystery abounds from the creators of Danganronpa. Hombre, los de Danganronpa. Si te mola el estilo de Welcome Danganronpa, to the city of perpetual rain. Many cases remain unsolved in this corporate-controlled metropolis. Those who investigate are called master detectives, who come from all around the world. Rainbow. Meet Yuma, an amnesiac detective, and Shinigami, the spirit haunting him after their pact. Shinigami? Dive into these unsolved cases as a trainee at the detective agency. Hombre, tiene un rollito que me mola, pero gráficamente se ve como
No lo entiendo, tío. No entiendo cómo pretenden alargar la Switch tantos años más. No lo entiendo. Si es que se le ven las costuras por todos lados. Obstacles and manifestations of mysteries to edge closer to the actual events. However, mystery phantoms will attempt to Esto es un hinder your poco progress Persona, during each case. Avoid their barrage of falsehoods and slash through contradictions. Uncover the secrets of Master Detective Archives. El combate es como atacando Launching contradicciones. first on the Nintendo Switch system, What? Spring 2023. What? Enter the village. Pero es la versión Dare. cloud. Es la versión cloud. ¿Ves? The latest installment Yo in the probé Resident Evil este series juego. is ¿Cómo se llama este coming to juego? Nintendo Switch as a Cimesia cloud o algo así. Que es como un Demon's Souls pero arcade. Ethan Winters En la versión must face cloud, the horrors of conectado a the village and Ethernet its con mi four internet fearsome y me iba lords mal, to tío. rescue his abducted daughter. Me iba mal. Resident Evil Village Cloud launches on Nintendo Switch October 28th. You can download and try out the free demo today on Nintendo eShop to pre-order the full game. The Winter's Expansion DLC, containing a new third-person mode. Ese es de los de additional Danganronpa, story es ese content, juego, and more joven. will launch El December Danganronpa. 2nd. Additionally, A ti también te iba mal la de Monoil, other ¿eh? recent entries in the Resident Evil series will be available as cloud versions on Nintendo Switch this year. No sé. It's an action-packed lineup of Nintendo Switch games. Pues por favor, anunciad algo. Vanquish foes to avenge your father Bueno, in Sifu, this kung fu vale. action brawler Bien. by thrusting, Tío, tripping, es que, and de verdad, parrying opponents. se le notan las You break costuras their un montón, stance tío. and gain the Mirad. upper hand. Pero muchísimo. Fall in combat and you'll get older and Y weaker. pretenden aguantar la In consola. turn, however, you'll learn new techniques to complete your mission. Can you Sigue sin exact cuadrarme. revenge before your time runs out? Sifu pummels its way onto Nintendo Switch November 8th. Te lo juro, lo único que me llama la atención es el Splatfest, ¿eh? Lo único. Así que diga. Experience the events leading up to Final Fantasy VII in this exhilarating action RPG. Lo van a sacar en Young and Switch. ambitious soldier operative aspiring to become a hero. Together with Sephiroth and Venga, va. Cloud, he investigates strange disappearances within his elite unit. This remaster Vale. features enhanced HD graphics, an updated combat system. Vale. Bien, bien. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion launches on Nintendo Switch December 13th. The classic arcade shoot-'em-up Radiant Silvergun is coming to Nintendo Switch. Ya es algo, Find desde different luego, ¿eh? types of weapons to take down waves of enemies. Defeat multiple enemies of the same color for a chain bonus, or take down differently colored ones for a secret bonus. Rack up these bonuses for a high score. Radiant Silvergun launches on Nintendo Switch later today. Sale hoy, bueno, vale. Recruit a team of shipwrecked heroes and make your way Ay, to este the le Terrorlight anunciaron. Space Station in this roguelike game set in the Es un endless roguelike cooperativo en Cenital. But it's not as easy as it sounds. Ay, este lo anunciaron en cuál Fend off fue. Continuous waves of monsters as you make your way through procedurally generated levels. Complete various quests to unlock new heroes, weapons, station areas, and more. Up to 3 players in online co-op can attempt to escape their grim fate. Do you Ah, es have cooperativo what it para takes? 3. Pensaba que era para Endless 4. Dungeon launches on Nintendo Switch next year. The journey of world regeneration begins anew. Remaster de of verdad. Tales of Symphonia De is verdad. coming to Nintendo Switch. De The verdad. world of Silverrot is controlled by shadowy forces called Nintendo, Disciples. dime, To stop va a ser un them, Nintendo a Direct de person known as the JRPGs. Chosen One Entonces must ya sé a lo que ascend voy. the Tower of Salvation. I really hope that's true. Pero entre los juegos de plantar Embarks on a nabos. journey with Colette, the current Chosen One and his childhood friend in this beloved action Y la RPG. ingente cantidad de They'll JRPGs que meet están allies anunciando. along the way, like the wandering aristocrat Zelos, and a lumberjack who lost her emotions after an experiment, Presea. Other allies will also join the party. Ay, Dios. The fate of 2 interconnected worlds hangs in the balance.
Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Nintendo Switch early next year. Menos mal que ha salido Splatoon. ¿Este es el de Disney? No. Ah, bueno, son varios juegos. Sí, es el de Disney. Bastante igual, voy a bajar la música por si acaso. Sorry, chicos. Joder. ¿Este juego no es el de Apple Arcade? Creo que sí. Este tengo ganas de probarlo, porque si han hecho tan bien el Multiversus, a ver qué tal sale, el Mario Kart de Disney. A ver qué tal. Bueno, el Fall Guys, que sale el 15 de septiembre, la Season. Pero bueno, Fall Guys, sin más. ¿Ya? ¡Kirby! ¿El shading? Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. One day, a spaceship crash lands on planet Es el de la Wii, ¿no? To help Magalore return Sí, el de to his home Magalore. planet, Kirby and his friends set off on an adventure. Es el de la Wii, tío. In addition to sword, whip, and other familiar copy Es el de la abilities, Wii. the new mecha copy ability makes its debut. Blast foes No from a habilidad. distance, or punch them up close. It's packed with other powerful moves as well. 60 The game euros. supports local play for up to 4 players on the same system. Solo local, en serio. Plus, everyone can play as Kirby while using their favorite copy abilities. Vale, bueno, bien. There's also a collection of sub-games to play. This includes the new sub-game Magalore's Tome Trackers, and returning ones like Samurai Kirby. Vale. All sub-games can be played with up to 4 A ver, players. es que estos juegos tienes que sacarlos a precio reducido. Si los sacas a 60 o 50 euros... An adventure of deluxe proportions awaits. Kirby's Return to Dreamland Deluxe Hostia, launches 24 on de the febrero, Nintendo loco. Switch system February 24th, 2023. Buah. Pre-orders begin today on Wow. Nintendo ¿Sale algo interesante este año? As part of Kirby's 30th anniversary, a remake of Kirby's Return to Dreamland will be released. We hope you're looking forward to this game. Thank you for watching today's Nintendo Direct. No me lo creo, se va a acabar así, tío. This next trailer will be our last announcement. Anúnciame algo interesante, por favor. Vaya basura de Nintendo Direct, por favor. Zelda, vale. Venga. Sí, es Zelda, sí. Ahora pone 2024. Switch Pro, Switch 2. Pero, pregunta, ¿en este Zelda puedo plantar nabos? Detalle importante, ¿eh? Si no, no me lo compro. ¿Sale el pajarito? Y este es el tráiler. Con un par, chaval, de que sí. Tears of the Kingdom. Ponme 2027, si no, no me conformo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Wow! ¡Qué pedazo de Nintendo Direct más aburrido! Tío, ha sido malísimo, tío. Ha sido malísimo este Nintendo Direct, ¿eh? Ha sido horroroso. ¡Horroroso! Qué lamentable, lamentable, o sea, lamentable.
que lo que más me ha llamado la atención, exceptuando Zelda, que es obvio, que lo que más me ha llamado la atención sea el Splatfest, ya dice todo. Que por cierto, me voy a ir a jugar ahora mismo al Splatoon 3 con los miembros del canal. O sea, directamente. Ya sabéis, chavales, muchísimas gracias por haber acompañado en el Nintendo Direct. Bastante decepcionante, sinceramente. Poco más puedo comentar, que ya lo habéis visto. RPGs y juegos de plantar nabos, básicamente. Y eso, nada, espero que os haya gustado. Gracias por acompañarme. Si veis esto resubido o lo que sea, pues nada, un fuerte like, suscribiros al canal. Y si queréis apoyar al canal y formar parte de la comunidad y demás, y viciar a videojuegos ahí en el Discord y demás, y apoyar el canal, ya sabéis, haceros miembros del canal, chicos, botón unirse o el primer enlace en la descripción. Un abrazo muy fuerte. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!